Desde que empezó a correr el rumor de que Irving Chucky Lozano podría llegar a León, la ciudad entera parece vivir en una mezcla rara de incredulidad, ilusión y nerviosismo bonito de día de partido. No es cualquier nombre que anda sonando, estamos hablando de uno de los jugadores mexicanos más explosivos de los últimos tiempos, un tipo que ya hizo historia en Europa y en la selección, e imaginarlo vestido de verde esmeralda pone la piel chinita. Aunque todos repetimos que por ahora es solo rumor, solo especulación, en el fondo del corazón sentimos que este tipo de historias locas a veces sí se hacen realidad en el fútbol. Y cuando se trata de la Fiera, estamos acostumbrados a desafiar a los que dicen que no se puede. No me saco de la cabeza la imagen de Chucky entrando al túnel del Nou Camp, con la luz entrando por las gradas, las banderas verdes y blancas ondeando y la afición rugiendo su nombre como si hubiera nacido aquí. Uno cierra los ojos y se imagina ese momento como si fuera una escena de película, con la cámara lenta enfocando su cara seria, concentrada, lista para romperla. Porque Chucky siempre jugó con esa cara de niño travieso mezclado con asesino de área, como alguien que disfruta hacer daño futbolístico. Y pensar que todo eso podría pasar frente a nuestros ojos, en nuestra casa, es algo que simplemente no nos deja tranquilos. Todo supuestamente empezó como empiezan las grandes historias de vestidor moderno, un audio perdido en un grupo de WhatsApp, un comentario en un programa de radio local, una frase medio misteriosa en un programa de televisión donde alguien soltó que un grande de Europa estaba negociando con un equipo de Grupo Pachuca para mandar a Chucky de vuelta a México. Nadie dijo nombres, nadie quiso confirmarlo, pero los aficionados de León somos rápidos para unir puntos y dejar volar la imaginación. De repente, cada guiño, cada like en redes, cada pista, empezó a señalar a la Fiera. Y a partir de ahí, el rumor tomó vida propia. La trayectoria de Lozano hace que todo este chisme tenga un sabor todavía más potente, porque no estamos hablando de un jugador cualquiera, sino de alguien que salió de la cantera de Pachuca, que brincó al fútbol europeo, que se midió de tú a tú contra potencias del mundo. Es un mexicano que ya sabe lo que es pisar canchas históricas, enfrentar defensas de élite, cargar el escudo de la selección en un mundial. Y por eso mismo, que ahora su nombre se mezcle con el nuestro, con el escudo de León, suena casi como un sueño que uno tenía de morro y nunca se atrevió a decir en voz alta. Pero ahora ese sueño está ahí, flotando, incomodando, invitándonos a creer tantito. En las calles de León el rumor ya dejó de ser solo un tema de redes y se convirtió en conversación de panadería, de taxi y de tiendita de la esquina. Se escucha al señor que vende verduras decir que si llega Chucky, él se va a hacer abonado aunque tenga que cerrar temprano el puesto los fines de semana. Los chavos que salen de la secundaria se ponen a discutir qué dorsal debe usar, si va por izquierda o por derecha, si sería el nuevo ídolo máximo de la era reciente. Hasta las señoras que a veces solo ponen el partido de fondo ya preguntan quién es ese Lozano del que todos hablan. La ciudad entera empezó a vibrar distinto. Lo que más alimenta la especulación es ese silencio calculado del club, ese estilo que tiene León de no confirmar nada hasta que ya tiene la foto del jugador firmando. No hay comunicados, no hay desmentidos fuertes, solo respuestas tibias, sonrisitas raras en entrevistas y frases tipo León siempre está atento al mercado. Y claro, cuando a la afición le cierras la puerta de la información, se mete por la ventana de la imaginación. Cada no puedo hablar de eso por parte de algún directivo se siente como un sí, pero aguanten tantito. Futbolísticamente, pensar en Chucky Lozano en este León es casi obsceno de lo bien que encaja. Un equipo que ha buscado ser intenso, vertical, con bandas que lastiman y un ataque que presiona desde arriba, recibiría un jugador que justamente vive de eso, velocidad, desmarque, cambio de ritmo, definición con ambos perfiles. Esa combinación de garra esmeralda con el colmillo europeo de Lozano suena a pesadilla para cualquier lateral de la Liga MX. Y uno como aficionado se imagina esas jugadas donde el balón sale rápido desde la recuperación y en 3 toques ya lo tienes mano a mano contra el portero. Tácticamente hay 1000 escenarios que los aficionados ya empezamos a dibujar en la cabeza, como si fuéramos técnicos de sillón pero con corazón de grada. Hay quienes lo ponen por izquierda, cortando hacia adentro para buscar el disparo al segundo poste, otros lo imaginan por derecha, pegado a la línea, destrozando al lateral con pura velocidad y centro venenoso. Incluso hay locos que lo quieren de segundo delantero, flotando detrás del 9, aprovechando su inteligencia para encontrar espacios entre líneas. Y en todas esas versiones, el marcador siempre termina con León metiendo un montón de goles. No podemos evitar recordar otros momentos en que León se atrevió a traer nombres pesados y cómo eso cambió la historia reciente del club. Cada vez que la Fiera dio un golpe en la mesa en el mercado, el mensaje fue claro: no estamos aquí solo para participar, venimos a competir en serio. La diferencia ahora es que el nombre es de categoría mundial, alguien reconocido en cualquier rincón del planeta donde se hable de fútbol. Es como si el club estuviera intentando no solo reforzarse, sino gritarle al continente que León está listo para un siguiente nivel.
La identidad de León siempre ha estado ligada a la garra, a la lucha, a ese estilo intenso que no negocia el esfuerzo. Y cuando uno piensa en Chucky, ve también a un jugador que nunca da una pelota por perdida, que presiona como loco, que se enoja cuando las cosas no salen, que celebra los goles mordiéndose la mano de pura emoción. Esa energía encaja perfecto con lo que queremos ver en la cancha, con lo que representa ponerse la camiseta esmeralda. No se trata solo del nombre, sino de la manera en que juega. En lo económico, el rumor ha dado pie a todo tipo de teorías y cálculos locos sobre cuánto costaría traer a Lozano, cuánto habría que pagar de sueldo, cuántos patrocinadores nuevos llegarían para hacer posible un bombazo así. Algunos dicen que Grupo Pachuca podría armar una jugada estratégica, otros sueñan con marcas internacionales entrando como socios para aprovechar la imagen global de Chucky. Y aunque nadie tiene los números reales, la simple discusión ya demuestra una cosa: León ya se ve a sí mismo como un club capaz de sentarse en esa mesa. Las redes sociales se convirtieron en un carnaval verde donde no paran de aparecer montajes de Lozano con la camiseta de León, saludando a la afición en el Nou Camp, levantando trofeos con compañeros que todavía ni conoce. Hay videos editados con sus mejores jugadas en Europa, pero cambiando los colores del rival por el verde esmeralda. La gente hace hilos analizando cómo serían sus movimientos en la cancha, sube encuestas preguntando si sería el fichaje más grande de la historia del club. Es como si entre todos estuviéramos construyendo una realidad alterna donde ya es jugador nuestro. Los niños son los que más rápido se han enganchado con la idea, porque para ellos Chucky es ese héroe que han visto en la tele desde chiquitos, alguien de quien ya han coleccionado estampas y figuritas. Ahora andan diciendo que cuando salga la nueva camiseta del León con el nombre de Lozano en la espalda, la quieren para Navidad, cumpleaños y Día del Niño, todo junto. Y los papás, que quizá también sueñan con eso, se ríen pero al mismo tiempo empiezan a juntar moneditas, por si acaso. Hasta el tema del número la camiseta se ha convertido en debate de café futbolero, con unos diciendo que debería respetar el dorsal que lo hizo famoso en Europa y otros asegurando que tendría que elegir uno nuevo para marcar un antes y un después en su carrera. Hay supersticiosos que dicen que cierto número le traería más goles, más títulos, más historia. Y detrás de esa discusión aparentemente ligera, se esconde el deseo de verlo convertido en símbolo eterno de la fiera. En cuanto al tipo de operación, nadie sabe realmente qué hay de cierto, y por eso mismo se han inventado todo tipo de versiones. Hay quien asegura que sería un préstamo con opción a compra, otros hablan de un fichaje definitivo con contrato largo, algunos se imaginan una triangulación medio loca entre varios clubes. Nada está confirmado, nada está firmado, y sin embargo la sensación de que algo se está moviendo por debajo de la mesa no desaparece. Y esa incertidumbre es precisamente combustible para el rumor. La situación de Lozano en Europa siempre entra a la plática, porque muchos argumentan que quizá está en el punto exacto de su carrera para buscar un nuevo reto en un lugar donde sea protagonista absoluto. No es que no pueda seguir compitiendo allá, sino que la idea de ser la cara principal de un proyecto ambicioso en México también tiene su encanto. En León tendría una ciudad entera girando a su alrededor, un club dispuesto a darle las llaves del ataque. Y esa propuesta emocional, aunque no salga en los contratos, pesa. También está la discusión sobre el nivel actual de la Liga MX y cómo se ha convertido en un torneo donde jugadores que estuvieron en Europa pueden seguir compitiendo fuerte, con buenos estadios, buen ambiente y desafíos interesantes. Volver no es necesariamente retroceder, sobre todo si el proyecto está bien armado, con una visión clara y metas altas en ligas, copas y torneos internacionales. León, con el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años, cumple varios de esos requisitos. Y eso hace que el rumor no suene tan descabellado. Los rivales ya empiezan a imaginar lo que sería enfrentar a un León con Chucky Lozano en la alineación, y uno como aficionado disfruta nada más de pensarlo. Ver a las defensas replegándose un poquito más, a los técnicos contrarios ajustando el planteamiento solo por su presencia, a los porteros nerviosos en cada mano a mano, es un tipo de respeto que se gana con años de carrera. La fiera se acostumbró a incomodar a los grandes, con Lozano, podría pasar a incomodar al continente. Dentro del vestidor, se dice que varios jugadores verían una llegada así como una motivación brutal para seguir creciendo y dejarse la vida en cada entrenamiento. Tener a un tipo con esa experiencia en Champions, en Mundiales, en ligas europeas, significaría una escuela diaria para los más jóvenes. Y también una vara más alta para los que ya son referentes ahora, porque habría que demostrar que León no es solo un jugador, sino un equipo completo dispuesto a pelear todo. El ecosistema competitivo se elevaría. El técnico, aunque públicamente no pueda decir mucho, seguramente ya debe haber imaginado 1000 variantes en caso de que el rumor se vuelva realidad. Es parte del juego mental de cualquier entrenador, soñar, planear, anticipar. Seguramente ya pensó en cómo cambiaría la dinámica del ataque, en qué movimientos ofensivos se podrían explotar mejor, en qué jugadores se complementarían mejor con la potencia de Lozano.
Y a nosotros nos basta con verlo en la banca, mirando discretamente el celular, para pensar que algo sabe. En el día a día del club, la llegada de una figura como Chucky tendría un impacto tremendo en la forma en que se vive cada entrenamiento. La afición llenaría las tribunas incluso en entrenos abiertos, nada más para verlo correr, disparar, reírse con sus compañeros. Los chicos de fuerzas básicas se quedarían pegados a la reja, tratando de aprender algo solo con observar sus movimientos. Y cada gol que metiera en una práctica se sentiría casi como una promesa de lo que podría hacer en partido oficial. El Nou Camp, de por sí un estadio con mística y carácter, se transformaría con su presencia en una especie de escenario principal de espectáculo continental. Los tifos, las mantas, los cánticos se volverían todavía más creativos, buscando hacerle saber que aquí no sería solo un refuerzo más, sino alguien llamado a marcar época. Y a la vez, la afición de León haría lo que siempre ha hecho, exigir esfuerzo, entrega total, respeto por el escudo, porque aquí no hay intocables. Imaginamos el primer clásico o el primer partido grande con Lozano en la cancha, y el corazón se acelera solo de pensarlo. Un juego contra un rival histórico, las cámaras de todo el país encima, la narrativa de Nuevo León Galáctico flotando en cada transmisión. Y ahí, en medio del ruido, ver a Chucky encarando, frenando, recortando hacia adentro y sacando un riflazo al ángulo para desatar la locura. Ese tipo de escenas son las que alimentan el alma del aficionado. El grito de la afición al unísono coreando su nombre ya resuena en la mente de muchos, algo así como un rugido que mezcla Chucky con el clásico León, León, León. En esos momentos, uno se da cuenta de que el rumor dejó de ser una simple nota más en portales de noticias, se convirtió en una historia que nos contamos a nosotros mismos, una especie de cuento colectivo que se alimenta de esperanza. Y aunque todavía no exista contrato ni foto oficial, ya existe emoción real. A nivel mediático, sería un terremoto futbolero. León pasaría de ser un equipo respetado a un club obligadamente protagonista en todas las portadas, programas y debates. Ya no hablarían solo de la buena estructura, del proyecto serio, de la afición leal, ahora tocaría hablar de un fichaje bomba, de una apuesta gigante. Y a muchos aficionados eso no les asusta, al contrario, sienten que el club ya está listo para soportar ese foco. Las transmisiones internacionales también voltearían a ver con más atención lo que sucede en el Bajío, usando el nombre de Lozano como puente para contar la historia del León al mundo. Hablarían de los títulos, de la resurrección después de los años complicados, de la forma en que la afición nunca dejó de creer. Y al fondo de todo, estaría la idea de que la Fiera es un proyecto moderno que puede atraer talento top. Entre los rivales de la Liga MX surgiría una mezcla curiosa de respeto y envidia, porque nadie quiere ver a un competidor directo armarse con una estrella de ese calibre. Algunos dirían que es bueno para la liga, que sube el nivel, que atrae más audiencia. Otros, en cambio, lo verían como una amenaza directa a sus aspiraciones. Mientras tanto, nosotros, desde la trinchera Esmeralda, no podríamos evitar sonreír ante esa incomodidad. La economía local también sentiría el impacto de manera inmediata, con hoteles llenándose cuando León juegue de local, restaurantes y bares creando promociones especiales en días de partido, negocios montando pantallas para transmitir cada juego. La camiseta de Chucky en el León se convertiría en objeto de deseo, en producto que todos quieren tener. Incluso antes de ser oficial, ya se habla de cuántas versiones piratas aparecerían en los tianguis. Uno se imagina el museo del club haciendo un espacio especial para su llegada, incluso antes de que gane nada, solo por el peso de su nombre. Una sección con fotos, camisetas, algún botín firmado, testimonios en video. Porque cuando un futbolista de ese nivel decide apostar por tu escudo, eso ya es parte de la historia, aunque los títulos aún estén por escribirse. Y en León respetamos la historia. En redes se leen mensajes de aficionados de otros equipos que reconocen que ver a Lozano en la Liga MX con la camiseta de León sería algo espectacular, incluso si eso significa sufrirlo como rival. Hay quienes dicen que irían al estadio solo por verlo jugar, que comprarían boletos con semanas de anticipación. Y esa es la magia de los grandes jugadores, trascienden colores, aunque al final se deban a uno solo. Para los chavos de la cantera Esmeralda, la sola posibilidad de compartir cancha con alguien como Chucky representa una motivación que va más allá de cualquier discurso motivacional. No es lo mismo que te hablen de Europa en una charla, a tener frente a ti a alguien que ya vivió todo eso y que ahora se pone la misma camiseta que tú. Lo verían no solo como ídolo, sino como prueba viviente de que los sueños se pueden alcanzar saliendo de esta misma liga, de este mismo país. En los barrios de León ya se empiezan a ver chamacos jugando las canchitas de tierra diciendo yo soy Chucky en el León, mezclando sus apellidos con el de él, inventando celebraciones nuevas. Ese tipo de cosas no salen en las estadísticas ni en los informes financieros, pero son el verdadero impacto de un fichaje así. El rumor ya está cambiando el modo en que los niños imaginan su futuro.
Hay quienes recuerdan cómo en el pasado hubo rumores que parecían imposibles y al final se concretaron, y eso alimenta la fe. Al mismo tiempo, también nos acordamos de aquellas veces en que la ilusión se nos fue de las manos porque el jugador terminó firmando en otro lado. Esa memoria colectiva nos hace intentar ser cautelosos, poner un pie en la emoción y otro en la realidad. Pero el corazón del aficionado nunca fue famoso por ser completamente racional. Entre tanta especulación, comienzan a surgir supuestas pistas, que si la esposa de Lozano dio like a una foto de León, que si un primo publicó una historia con una canción alusiva, que si un amigo compartió una foto desde el Bajío. Cada detalle se exagera, se comparte, se discute. Y aunque sepamos que muchas de esas cosas pueden no significar nada, tampoco queremos ignorarlas. La teórica llegada de Chucky también plantea desafíos, porque un jugador de ese calibre siempre trae consigo expectativas altísimas. No bastaría con jugar bien, se le exigirían goles, asistencias, liderazgo, títulos, todo junto. Y ahí es donde entra la madurez del entorno, la capacidad de entender que incluso las estrellas necesitan tiempo de adaptación. León tendría que ser una casa, no una jaula. En la parte financiera, algunos analistas levantan ceja preguntándose si es viable sostener un salario así en el mediano plazo, si se podría mantener un plantel equilibrado sin romper el vestidor. Se habla de bonos por objetivos, de porcentajes de imagen, de acuerdos con patrocinadores para cubrir parte del costo. Son números que el aficionado común no maneja, pero que sabe que existen detrás de cada rumor de este tamaño. Las cadenas deportivas nacionales ya preparan programas especiales, reportajes, conexiones en vivo desde León, por si en algún momento se da un anuncio. Se habla de posibles presentaciones multitudinarias en el estadio, con luces, música y toda la parafernalia que se merece un jugador de ese tamaño. Y aunque de momento eso solo existe en escaletas hipotéticas, el hecho de que se piense muestra el alcance del rumor. En el vestidor actual de León, la dinámica de liderazgos también podría transformarse con la llegada de una figura tan mediática. Algunos jugadores verían en Lozano a un referente al que seguir, otros querrían demostrar que también tiene nivel para brillar a su lado. Si se maneja bien, esa competencia interna podría llevar al equipo a un escalón superior. Si se maneja mal, podría generar celos. Pero confiamos en la cultura del club para hacerlo bien. Dentro de la vida diaria de Chucky, el cambio de Europa a León significaría también una adaptación a una ciudad con ritmo muy particular. León no es la locura de las grandes capitales, pero tampoco es un pueblo dormido. Tiene esa mezcla de modernidad y calma, de centro histórico y zonas nuevas, de calles llenas de vida y espacios donde se puede pasar desapercibido. Es un lugar donde podría vivir tranquilo, sin dejar de sentirse importante. La gastronomía local también se mete en la conversación, con aficionados imaginando a Lozano probando guacamayas, enchiladas mineras, caldos calientes en los días de frío. Los restaurantes sueñan con recibirlo alguna vez, con una foto en la pared, con una visita fugaz que se volvería anécdota eterna. Porque cuando una figura así pisa una ciudad, deja huellas no solo en la cancha, sino en cada rincón que visita. Los muralistas y artistas urbanos de León ya deben estar pensando en diseños donde combinen el escudo de la fiera con la figura de Chucky corriendo, celebrando, señalando el cielo. Sería un símbolo de orgullo, de pertenencia, de ambición. Un recordatorio de que esta ciudad también puede atraer talento del más alto nivel. Y aunque aún sea solo rumor, el arte también se alimenta de posibilidades. En los tianguis, seguramente aparecerían playeras apócrifas con el nombre de Lozano y el escudo del León incluso antes de cualquier anuncio oficial, porque el comercio informal siempre va un paso adelante del mercado formal cuando se trata de detectar deseos colectivos. La gente las compraría como amuleto, como acto de fe. Y cada vez que alguien se la ponga, estaría diciendo, yo creí en esto desde el principio. La tienda oficial del club no se quedaría atrás, con diseños pensados para explotar la imagen de Chucky sin cruzar la línea del anuncio formal, al menos mientras todo se mantenga en el terreno del rumor. Tal vez campañas con frases de velocidad, de electricidad, de potencia, dejando que el público saque sus propias conclusiones. El marketing moderno sabe jugar con la expectativa tanto como con la realidad. Por el lado del club europeo dueño de su carta, también hay muchas preguntas flotando en el aire. Están los que piensan que buscarían recuperar la mayor parte posible de la inversión, los que creen que preferirían liberarse de una ficha alta para reestructurar su plantel, los que especulan con cláusulas especiales. Cada movimiento en sus partidos, cada decisión de alinearlo o dejarlo en la banca, se analiza como si fuera una pista más. Los agentes y representantes, esos personajes que viven en la sombra de los fichajes, también forman parte importante de la novela. Se comenta que tienen buena relación con la gente de León, que ya hubo acercamientos en otros mercados, que hay confianza para sentarse a negociar. Nada de eso es oficial,
Pero en el fútbol moderno, pocas operaciones de este tamaño se hacen sin una red compleja de intermediarios. El calendario del mercado de fichajes se vuelve enemigo y aliado al mismo tiempo, marcando las fechas límite para que cualquier movimiento se concrete. Los aficionados ya tienen claras las semanas críticas, los días donde puede pasar todo o no pasar nada. En esos momentos, el refresh en las redes sociales se vuelve reflejo automático. Uno siente que si se desconecta 5 minutos, puede perderse la noticia del año. Los reporteros que cubren a León ya no pueden dar una conferencia de prensa tranquila sin que surja la pregunta directa sobre Chucky Lozano. Algunos se animan a insistir, otros tratan de leer el lenguaje corporal de los directivos, buscando en una sonrisa nerviosa la confirmación que no llega. Las notas del día se llenan de frases como no se descarta, habrá que esperar, todo puede pasar. El manual del rumor en su máxima expresión. Las transmisiones de los partidos de León también han empezado a integrar el tema en la narrativa del juego, con comentaristas preguntándose al aire cómo encajaría Lozano en esta jugada, en ese contragolpe, en aquel espacio vacío por banda. Es como tener un invitado fantasma en la transmisión, alguien que no está pero de quien todos hablan. Y el aficionado se acostumbra a imaginar el juego con ese ingrediente extra. En otras ciudades de México, incluso aficionados que no le van a León admiten que la Liga MX se vería mucho más atractiva con un jugador de ese calibre regresando en plenitud. El morbo de verlo enfrentarse a otros grandes clubes, a defensas conocidos, a porteros históricos, se vuelve tema nacional. Y en cada conversación, el León aparece como el centro de ese universo, algo que hace unos años habría parecido exagerado. No falta quien, con cierto pesimismo, insiste en que estas cosas casi nunca se dan, que los grandes nombres siempre terminan en los mismos equipos de siempre, que los clubes de provincia solo sirven para alimentar rumores. Pero la historia reciente de León demuestra que este club ya rompió varios guiones escritos desde la capital. Y por eso, aunque la lógica diga una cosa, el corazón insiste en otra. Al final del día, lo que mantiene vivo el rumor no es solo la información incompleta, sino la necesidad humana de creer en algo que trasciende la rutina. Para muchos aficionados, imaginar a Chucky Lozano en León es una forma de escaparse un ratito de la realidad diaria, de las preocupaciones de trabajo, de los problemas personales. Es un pedazo de ilusión que no cuesta nada, pero que da mucho. Y el fútbol, en esencia, siempre ha sido eso. En las barberías, mientras la máquina recorre la nuca de los clientes, la discusión sobre si Chucky vendría o no a León se vuelve casi tan importante como el corte de cabello. En las oficinas, las pláticas de pasillo incluyen comentarios rápidos tipo «¿Ya viste el último rumor?», antes de volver a la computadora. Es un tema que se cuela en todos los espacios donde haya, aunque sea, un aficionado esmeralda. Los gamers que pasan horas en consolas ya hicieron lo que el mundo real todavía no logra, fichar a Lozano para el León en los modos carrera de sus videojuegos. Lo ponen de titular, le entregan el brazalete de capitán, construyen equipos alrededor de él. A su manera, ya están viviendo la versión digital de un sueño que quizá, con mucha suerte, algún día se materialice sobre el césped verdadero. Youtubers y creadores de contenido esmeraldas han comenzado a subir videos con títulos llamativos, miniaturas explosivas y análisis profundos sobre cómo cambiaría el León con la llegada de Chucky. Algunos hacen tácticas detalladas, otros reaccionan a noticias, otros simplemente hablan desde el corazón como aficionados. Todos, sin excepción, saben que en estos momentos la palabra clave que enciende a la afición es Lozano. Hay padres que ya le prometieron a sus hijos que, si algún día se confirma la llegada de Chucky, los llevarán sí o sí al estadio para verlo en vivo, aunque tengan que sacrificar otras cosas. Esas promesas crean lazos familiares que el fútbol sabe honrar muy bien, porque detrás de cada entrada vendida hay historias personales, sacrificios silenciosos, sueños compartidos. Y Lozano, sin saberlo, ya forma parte de varias de esas historias. Los abuelos, que quizá han visto pasar décadas de fútbol, recuerdan otras épocas en las que parecía imposible que cierto jugador llegara al club y al final terminó vistiendo la camiseta. Comparan nombres, estilos, épocas. Dicen que el fútbol siempre guarda sorpresas para quien sabe esperar. Y cuando un abuelo de León dice que algo podría pasar, uno quiere creerle. Ver a un ídolo de la selección mexicana jugar semana a semana en tu estadio es algo que deja marca en cualquier comunidad futbolera. No es lo mismo verlo cada tanto en un partido internacional que sentirlo como parte de tu rutina de fin de semana. Eso genera otro tipo de vínculo, más íntimo, más cotidiano. Y la idea de que eso pueda suceder en León con Lozano al centro es, por sí sola, una razón para seguir alimentando la ilusión. Sabemos también que si al final el fichaje no se concreta, quedará una sensación amarga, una especie de resaca emocional difícil de explicar. Pero incluso en ese escenario, habría que reconocer que el hecho de que el nombre de Chucky se haya vinculado tan fuerte con León habla del crecimiento del club.
Ya no somos aquel equipo invisible para los grandes rumores, ahora estamos en la conversación. Si el club decide, al final, no ir por él o no lograr cerrar la operación, también aprenderá de lo que provocó este simple rumor en la afición. Entenderá que la gente está lista para proyectos aún más ambiciosos, que la barra, las familias, los jóvenes y los viejos quieren ver a la fiera apuntar más alto. Y tal vez eso impulse otras decisiones, otros fichajes, otras apuestas importantes. Soñar con Chucky también nos hace soñar con un León que pelea con todo en ligas, liguillas, copas y torneos internacionales, llevando el nombre de la ciudad a otros países. Imaginamos noches de gloria, visitas a otros estadios importantes, cámaras internacionales enfocando nuestro escudo. Porque un fichaje así no llega solo, trae consigo una exigencia de estar a la altura de ese nombre. Para muchos, el rumor se ha convertido en un termómetro del momento actual del club. Si estás sonando para un jugador así, es porque algo estás haciendo bien en tu estructura, en tus resultados, en tu seriedad como institución. León ya se ganó ese lugar a base de trabajo, títulos y coherencia. Y ahora, este chisme de mercado viene casi como una especie de reconocimiento implícito. Los últimos días de cada ventana de fichajes siempre se sienten como una película de suspenso, y en esta, Chucky Lozano es el protagonista que todos quieren ver aparecer en la escena final con una bufanda verde al cuello. Mientras tanto, la afición vive cada hora con un ojo en su vida y otro en el celular. Y aunque sabemos que no todo depende de nuestra fe, nadie puede negar que la energía colectiva se siente. En redes ya hay quienes prometen tatuarse algo alusivo a Lozano y a León si el fichaje se llega a concretar. Puede ser su firma, su número, una frase, una imagen. Son promesas hechas en la efervescencia del momento, pero muchas veces terminan siendo cumplidas. Y cada tatuaje así sería otro recordatorio del impacto emocional que tiene este rumor. Incluso las iglesias, en pláticas entre amigos después del servicio o en encuentros comunitarios, se cuela alguna broma de ojalá Diosito también nos mande a Chucky a León. Es un comentario entre risas, pero revela hasta qué punto el tema se metió en la vida diaria de la gente. La frase que más se escucha en las esquinas, en las gradas, en las redes desde que empezó todo esto es simple, pero poderosa, ¿y si viene? Esa pregunta abre una puerta a un universo de posibilidades, de goles, de celebraciones, de noches inolvidables en el Nou Camp. Y mientras no exista una respuesta definitiva, la pregunta sigue flotando sobre la ciudad como una nube de esperanza. Como aficionado de León, uno aprende a vivir entre la razón y la locura, entre lo que dicen los números y lo que grita el corazón. Sabemos que hay muchas cosas que tienen que alinearse para que un fichaje de esta magnitud se haga realidad. Pero también sabemos que en el fútbol han pasado historias mucho más increíbles que esta. Así que, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no ahora? Desde este rincón esmeralda del país, lo único que uno le diría a Chucky Lozano, si es que alguna vez llega a leer a la afición de León, es que aquí no le prometeríamos una vida perfecta, pero sí un amor auténtico. Le ofreceríamos una afición que sabe exigir, pero también sabe agradecer, un estadio que ruge como pocos y una ciudad que adopta a los suyos. Aquí nadie juega solo, aquí se juega con el corazón de miles. La puerta simbólica del León para un jugador como él siempre estará abierta en la imaginación de nuestra gente. Aunque hoy todo sea rumor, aunque mañana la historia tome otro rumbo, en el recuerdo quedará este tiempo en el que soñamos fuerte con verlo vestido de verde esmeralda. Y eso ya nadie nos lo quita. Puede que el destino decida que Chucky Lozano continúe su camino lejos del Nou Camp, sumando capítulos en otros clubes y otras ligas. Y si así es, igual lo seguiremos admirando como un grande del fútbol mexicano, recordando este periodo como una novela que casi se vuelve realidad. Porque al final, el respeto por el jugador va más allá del escudo que vista. Pero si un día, no sabemos cuándo ni cómo, Lozano decide que su siguiente rugido tiene que ser con la fiera, el estruendo que saldrá del estadio y de toda la ciudad de León se escuchará en todo México. Será el sonido de una afición que soñó, esperó y, por fin, vio su sueño vestirse de corto y salir a la cancha. Hasta entonces, seguiremos aquí, con el corazón acelerado, el celular en la mano y la ilusión intacta. Y mientras seguimos esperando cualquier notificación que encienda el mundo esmeralda, entendemos que esta es precisamente la gracia de ser aficionado, vivir de rumores, de ilusiones, de historias que quizá nunca se escriban en papel, pero quedan grabadas en el alma. Chucky Lozano en el León, por ahora, es exactamente eso, un rumor, una especulación, un sueño compartido. Pero a veces, en el fútbol, los sueños más locos son los que terminan cambiándolo todo. Les presentamos las últimas noticias de León. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.